Bienvenidos al primer Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Musculoesquelética. Hoy nos acompaña el doctor Pedro Lapuente. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Pedro Lapuente, doctor en medicina, licenciado en medicina y cirugía, y actualmente soy el responsable de investigación del grupo Pitches Biotech, que sobre todo de la parte que tenemos de una incubadora de empresas biotecnológicas, donde tenemos un gran laboratorio de más de 3.000 metros cuadrados con la última tecnología en biología molecular y celular, que está ubicado dentro del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Y voy a tratar de comunicarles pues, un poquito las últimas investigaciones que tenemos sobre las bases moleculares y celulares, tanto de la patología articular degenerativa como lesiones musculoesqueléticas. Hay un denominador común en todas las enfermedades, y este denominador común está basado en la reacción de nuestra inmunidad innata. La inmunidad innata siempre reacciona ante una lesión tisular o una enfermedad o una infección, sea lo que sea, siempre va a haber una reacción de nuestro sistema de inmunidad innata que siempre más o menos se produce de la misma manera. En primer lugar, tendríamos esa lesión, llamámoslo X, que va a producir una serie de patrones moleculares. En primer lugar, pueden aparecer patrones de daño molecular propio, lo que llamamos los DAMPs. Pueden aparecer, en el caso de una infección, patrones de daño molecular de un patógeno, los que llamamos los PAMPs, o si es una lesión ya degenerativa con senescencia celular, pues los patrones de daños de senescencia, de reconocimiento de senescencia, o los famosos SAPs. Todos ellos van a parar a receptores PRR, sobre todo a receptores tipo Toll-like. Estos receptores tipo Toll-like en las enfermedades musculoesqueléticas y osteoarticulares degenerativas, sobre todo los que se vienen a activar serían los TLR1, 2, 3, 4 y a veces en ocasiones el 7. Hay otros muchos para otro tipo de enfermedades. Lo que ocurre es que cuando se estimulan estos receptores Toll-like se va a producir un estímulo macrofágico y el macrófago va a responder soltando un pool, un clúster de citoquinas importante. Este clúster de citoquinas en principio son proinflamatorias, estarían constituidas sobre todo por TNF-alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 8, y generalmente va acompañado de una disminución de la interleuquina 10 y 4, que serían las antiinflamatorias. Si miramos en grande esta reacción, esto lo que va a ocurrir es que va a coger a los macrófagos quiescentes, que están en estado quiescente, y los puede estimular de dos maneras. Si estos macrófagos se estimulan a través de esta interleuquina 1 beta, TNF-alfa, etcétera, estos factores proinflamatorios, lo que se va a producir es una polarización del macrófago AM1. O sea, un macrófago principalmente proinflamatorio, con todas las consecuencias que ello conlleva, buenas y malas. Y si en el caso de que se haga una estimulación con interleuquina 4 y 10 de forma ya más artificial, natural también se puede dar, tendríamos una polarización del macrófago AM2. Los macrófagos M1 lo que hacen es prorrogar y prolongar el círculo vicioso de la inflamación. Van a secretar mucha más interleuquina 1 beta, 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, etcétera. Y en cambio los macrófagos polarizados AM2 van a hacer justo lo contrario, van a producir sustancias más bien antiinflamatorias y prorregeneradoras. ¿Qué es lo que conllevará esto? Un círculo vicioso de lesión, mayor lesión, mayor lesión, mayor lesión, y ahí tenemos la típica lesión recidivante tipo tendinosis o una ruptura, una lesión muscular que no cura o una artrosis, o también podríamos enmarcar en la misma línea de actuación la enfermedad COVID-19 por el SARS-CoV-2, cualquier cosa. Bien, esta activación de la inmunidad innata sigue siempre los mismos caminos, como decíamos. Cuando se estimulan estos receptores TLR, sobre todo, van a activar una proteína que es la MID88. Esta proteína es la que controla la expresión del gen de la NF-kappa-beta. Esta es la vía principal de la inflamación. La NF-kappa-beta es, vamos a decir, la proteína que si se dispara descontroladamente nos va a dar como resultado una fibrosis. Y es lo que queremos evitar en cualquier tipo de lesión, en cualquier tipo de enfermedad.
Cuando se activa esta NF-kappa-beta, va a dar lugar a la secreción por parte de macrófagos de interleuquina 1 beta, interleuquina 6, TNF-alfa. Macrófagos, linfocitos, leucocitos, lo que sea. Siempre va a dar lo mismo. Y si es de forma descontrolada, la secreción de estas sustancias va a ser muy exagerada. Además, ella misma también va a activar la forma, vamos a decir, dormida de la interleuquina 1 beta y la va a activar. Esta interleuquina 1 beta, vía caspasas 1, va a activar el gen de lo que llamamos el inflamosoma y va a producir una piroptosis, una situación de inflamación crónica de difícil control. Esto cuando se hace de una forma evidentemente descontrolada. Entonces, el enemigo común, como decíamos, de todas nuestras enfermedades es la fibrosis. Está comprobado en multitud de enfermedades, como pueden ver en pantalla, que la NF-kappa-beta, su activación descontrolada, va a acabar produciendo fibrosis en el órgano donde esto sucede. Está demostrado en el hígado, está demostrado en pulmones, incluso ahora en el COVID-19 tan de moda, desgraciadamente también está demostrado que lo produce. Está demostrado en simplemente el dolor neuropático crónico, está demostrado en las lesiones musculares, grado 2, 3, el que sea, está demostrado en tendinosis, por supuesto, está demostrado en osteoartritis, en enfermedades autoinmunes, articulares, en fin, lo podemos relacionar con cualquier tipo de enfermedad. Bien, voy a plantearles un tema de simplemente una duda. Podemos clasificar las citoquinas como buenas y malas, entre comillas. Tendríamos como citoquinas antiinflamatorias y prorregeneradoras, pues la interleuquina 1 real, los TIMs o inhibidores de las metaloproteinasas, la interleuquina 10, la 4, el factor de crecimiento insulínico tipo 1. La interleuquina 6 tiene un doble papel, puede ser buena o mala en función de cómo se va a activar y cuánto, y luego tendríamos otras que siempre hacen el papel de malas, que son proinflamatorias y profibróticas, que serían la interleuquina 1 beta, metaloproteinasas, 8, interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 2, etcétera, un gran etcétera. Bien, esto nos hace generar dudas sobre la siguiente cuestión. El contenido de las plaquetas, las citoquinas y factores de crecimiento y quimioquinas que hay en las plaquetas, vemos que pueden provocar diferentes tejidos. Todos tenemos malas, buenas y regulares experiencias con ellas. Pueden generar efectos anabólicos en un tejido, y eso sería perfecto, y también pueden generar efectos catabólicos. Está demostrado en multitud de papers. Además, en patología musculoesquelética hemos visto resultados todos antagónicos. Tenemos resultados de recuperación tendinosa asociados a efectos analgésicos y resultados justo de lo contrario. Fibrosis tendinosa y sin ningún tipo de analgesia. Esto en bibliografía existen las dos versiones. Tenemos que empezar a tener en cuenta que hemos estado usando durante mucho tiempo el contenido plaquetario sin medirlo, o midiendo poco, midiendo a lo mejor solamente el contenido de plaquetas que hay en sangre. Hay muchas cosas y muchas enfermedades y muchas alteraciones, incluso fisiológicas, que alteran el contenido plaquetario y provocan alteraciones en muchas cuestiones fisiológicas plaquetarias. Por ejemplo, la hipertensión arterial simple provoca un degranulado constante de la plaqueta en el torrente sanguíneo. Entonces, un paciente que se le vaya a hacer un PRP en una situación de hipertensión arterial un poquito descontrolada, hemos de tener en cuenta que en sus plaquetas va a haber muchos menos factores de crecimiento y citoquinas del esperado. Esto también ha sido demostrado. El estrés físico y simplemente el estrés mental van a provocar también la misma cuestión, una degranulación constante plaquetaria en ese torrente sanguíneo, perdiendo muchos factores de crecimiento y muchas citoquinas, ese posible PRP que se prepare en este tipo de pacientes. Está demostrado que adrenalina, noradrenalina y serotonina inducen, de hecho, una hipersensibilidad plaquetaria y va a producir este hecho. Por otro lado, el tipo de alimentación diaria de los pacientes también altera tanto las funciones como el número y el contenido plaquetario, alterando el equilibrio de los factores de crecimiento y citoquinas en ese posible PRP final que se prepare con ellos. Por ejemplo, dietas ricas en carbohidratos, azúcares o grasas insaturadas incrementan la agregación plaquetaria haciendo o produciendo ese pequeño vaciado del contenido plaquetario. Dietas ricas también en cafeína, quercetina,
flavonoides, alteran la capacidad de agregación plaquetaria. Y en estas dietas pues, podemos incluir el té, bebidas energéticas, soja, los refrescos, la manzana, la cebolla, en fin, alimentos muy de consumo diario. El alto consumo de antocianinas que están presentes en todas las frutas también provoca una disminución en el número de plaquetas y su capacidad de activación. Quiero decir que hay muchísimos factores que van a alterar esto. Los niveles crecientes del consumo de alcohol también están asociados con la disminución del contenido plaquetario y un aumento de la agregación plaquetaria y la reducción de las respuestas plaquetarias a la trombina. El tabaquismo, incluso el mínimo tabaquismo de 3 cigarrillos al día, también incrementa la agregación plaquetaria. Y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antiinflamatorios no esteroideos, los antibióticos y los antidepresivos tricíclicos también alteran el contenido de factores y la capacidad de agregación plaquetaria. La serotonina plaquetaria, de hecho, es la fuente principal de excitación neuronal a largo plazo. Eso lo sabemos, los que se dedican a dolor crónico lo tienen muy claro. Y producen una sensibilización a largo plazo de las neuronas del ganglio de la raíz dorsal durante la inflamación, generando el círculo vicioso del dolor crónico. Incluso ya, sin entrar en cuestiones, vamos a decir, fisiológicas o patológicas, simplemente la edad y el género alteran el contenido plaquetario. Está demostrado que a partir de los 23 años incrementan los factores y citoquinas proinflamatorias y catabólicas en el contenido plaquetario y disminuyen los antiinflamatorios y anabólicos. Y además esta diferencia es mayor en hombres y en mujeres. Podemos ver, por ejemplo, en la interleuquina 1 beta, como en los hombres todavía se dispara más a partir de los 23 años, las mujeres un poquito, pero no tanto como en los hombres. El factor de necrosis tumoral alfa nos pasa exactamente lo mismo y el factor de transformación beta 1 exactamente igual. Y sin embargo, uno de los grandes anabolizantes, como es el factor de crecimiento insulínico tipo 1, pues ocurre justo lo contrario. A partir de los 23 años desciende drásticamente tanto en hombres como en mujeres. Hay varios estudios que afirman esto, pero sobre todo yo me quedo con este último, el estudio de Hee-Sun Chu, que clasifica en citoquinas proinflamatorias y catabolizantes y factores de crecimiento catabólicos y proinflamatorios, sobre todo la interleuquina 1 beta, la interleuquina 2, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa y las metaloproteinasas, y como antiinflamatorios los que veis en pantalla. Factor de crecimiento hepático, factor de crecimiento endotelio vascular, factor de crecimiento plaquetario, etcétera, etcétera. Bien, y ve que hay un desbalance entre los jóvenes y los mayores, considerando un mayor a partir de los 23 años, en este caso, un desbalance a favor de los proinflamatorios a partir de los 23 años en cualquier género. Bien, ¿cómo funcionan estos factores de crecimiento y estas citoquinas? Tenemos que tener claro que tienen relaciones entre sí pleiotrópicas. Esto hace que su relación prácticamente sea cuántica. Entre ellos se produce una relación prácticamente cuántica. En primer lugar, podemos hablar del pleiotropismo en sí. El mismo tipo de citoquinas, dependiendo en qué cantidad estén y cómo se relacionen entre ellas, van a tener dianas diferentes y van a actuar de manera diferente y van a provocar efectos completamente diferentes. Por ejemplo, si la interleuquina 4 está en mínimas cantidades, seguramente va a actuar sobre todo sobre linfocitos B, provocando una producción por parte de estos linfocitos de inmunoglobulina E. Sin embargo, cuando se encuentra en grandes cantidades en los tejidos no va a hacer eso. Va a acercarse sobre todo a afectar a los linfocitos T CD4 y va a producir su diferenciación a TH2. Por otro lado está la redundancia. Si tenemos dos citoquinas que actúan sobre el mismo receptor, por ejemplo, la interleuquina 4 y la interleuquina 2, van a actuar las dos en el mismo receptor de los linfocitos B y van a producir, por ejemplo, una reproducción de ese linfocito B exagerada. También tenemos la sinergia, diferentes tipos de citoquinas van a actuar sobre un mismo receptor para acabar produciendo el mismo efecto y uno potencia al otro. Por ejemplo, la acción del interferón gamma junto con el factor de necrosis tumoral alfa provoca el aumento de expresión del complejo de mayor distocompatibilidad tipo 2 en cualquier tipo celular, aumentando el reconocimiento celular.
Y por otro lado, un ejemplo más conocido por todos es el antagonismo. La interleuquina 10 es el gran antiinflamatorio, la interleuquina 8 es un gran proinflamatorio, y ambas dos van a actuar sobre el mismo receptor macrofágico y van a polarizarlo. La interleuquina 10 lo polarizará a M2 y la interleuquina 8 lo polarizará a M1. Bien, en definitiva, estas son las dudas que encontramos sobre el actuar con componentes plaquetarios. Nosotros hemos diseñado un sistema de producción de citoquinas y factores de crecimiento, pero que no está basado en el componente plaquetario. A esto le hemos llamado PRS, y el PRS lo que hace es, básicamente, es un inmunoregulador de la vía NF-kappa beta. Vamos a verlo. Si analizamos la composición, por ejemplo, en un trabajo que se ha hecho y se ha presentado en el Congreso Nacional de COVID-19, en el congreso que se está llevando ahora mismo a cabo, hemos presentado un trabajo sobre el tratamiento y la prevención de la tormenta citoquínica con un tipo especial de PRS que le hemos llamado PRS Cytokine Storm. Si analizamos la composición de la tormenta citoquínica, vemos que hay una gran cantidad de interleuquina 1 beta, una gran cantidad de interleuquina 6 y una gran cantidad de factor de necrosis tumoral alfa en órdenes de magnitud superiores en muchos casos a los 9.000 picogramos por mililitro. Y sin embargo, en el PRS Cytokine Storm tenemos justo lo contrario, órdenes de magnitud, por ejemplo, de interleuquina 1-RA superiores a 600.000 picogramos mililitro y órdenes de magnitud de TIMS superiores a 600.000 también picogramos por mililitro. Si miramos los ratios pro-antiinflamatorios de este PRS Cytokine Storm, vemos que en cuanto a la interleuquina B va casi 100 veces, en orden de magnitud casi 1000 veces por debajo, en la interleuquina 6 exactamente igual, en las metaloproteinasas casi 100 veces por debajo y en el factor de necrosis tumoral alfa, unos 70% por debajo. Bien. Es muy curioso porque ¿qué es exactamente el PRS? No es ni más ni menos que un conjunto de citoquinas, quimioquinas y factores de crecimiento que tienen un perfil, sobre todo antiinflamatorio, un perfil prorregenerador y, sobre todo, son tejido específicos. Quiero decir, se desarrollan para un único tejido. Y además, para este único tejido, podemos hacer que sea lesión específica dentro de ese tejido, ¿vale? ¿Qué se basa la producción de PRS? Pues no es ni más ni menos que es el establecimiento de un crosstalk, de una comunicación intercelular entre monocitos y las células tejido específicas. Colocadas en situación de laboratorio, en condiciones muy especiales, incluso provocando la patología en cuestión que queremos curar o que queremos tratar, este monocito, una vez polarizado a macrófago M2, va a producir una serie de citoquinas, quimioquinas y factores de crecimiento selectivos de ese tejido, muy reconocibles, tanto es así que podemos predecir, simplemente por el contenido de citoquinas, por la medición cuantitativa de estas citoquinas, podemos predecir el tipo de PRS y para qué tejido ha sido constituido. Hemos hecho un análisis, después de haber hecho una experiencia con 50 pacientes a doble ciego, un análisis por un software de inteligencia artificial Big Data para saber si había clústeres, si había grupos en los cuales eran reconocibles estas sustancias. Y hemos visto que había grupos reconocibles, que los grupos que suponíamos que eran PRP estaban en una zona alejada, los grupos que eran PRS para tejido sinovial se agrupaban en otra zona, los grupos que eran PRS para tejido cartilaginoso estaban en otra zona, los grupos para muscular en otra zona, etcétera, etcétera. Los hemos podido diferenciar y de hecho hemos llegado a estas reglas de decisión que ven en pantalla ahora, en las cuales según la composición que vamos viendo de ciertas citoquinas, podemos llegar a afirmar con un 100% de eficacia, de efectividad en el acierto, ¿para qué se ha hecho ese conjunto de citoquinas? Si es para un tejido neuronal, si es para un tejido óseo, si es para un tejido muscular, si es para un tejido linfático, si es para un tejido tendinoso, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los patrones que hemos llegado a obtener. Y trasladados esos patrones a algo que utilizamos mucho en biología molecular, que es un pentagrama para ver diferencias significativas entre una sustancia, una citoquina u otra, hemos conseguido
ver estos patrones. Estos son los patrones que tienen, como ven, cada uno es muy individual, muy diferenciado de cada uno de sus tejidos, ninguno es igual al otro, y nos muestran las alteraciones que hay en cada tipo de citoquina o en cada tipo de factor de crecimiento. Con lo cual, se abre la puerta a la posibilidad de generar un medicamento selectivo de un tejido, incluso dentro de ese tejido ser selectivo para un tipo de lesión. Un medicamento que siempre va a ser un inmunomodulador de esta vía de la inmunidad innata, que es la que nos genera la fibrosis, de la vía controlada por la NF-kappa beta, en concreto, que proviene por el control de la MID, como decía, 88. Tenemos casos de éxito estudiados, porque esto tuvo una consideración, ahora tiene la consideración de un medicamento biológico, y estamos inmersos en bastantes ensayos clínicos en estos momentos, pero tuvo una consideración temporal muy corta. Lo consideraron como una especie de PRP. Bueno, en aquella época se hicieron unas cuantas experiencias y les voy a mostrar un par. Una sobre músculo y otra sobre tendón. La de músculo la hizo la Universidad de Zaragoza en forma de tesis doctoral y se hacía sobre lesiones musculares. Sabemos que en una lesión muscular son básicas la actuación, el concurso de varias citoquinas, en concreto el factor de crecimiento fibroblástico, que vía los macrófagos va a activar a los fibroblastos para producir la regeneración fibrosa, pero si esta regeneración fibrosa es excesiva, va a acabar produciendo fibrosis, ahí va a jugar también la interleuquina 6 un papel muy importante. Y por otro lado, pues el control de toda esta regeneración lo van a llevar la interleuquina 4, la interleuquina 10, el factor de crecimiento hepático que va a hacer que no se produzca esa fibrosis y el factor de crecimiento insulínico que también va a jugar en contra de que se produzca esa fibrosis. Se hizo una experiencia sobre 47 pacientes, 13 hombres, 14 mujeres. Se distribuyeron de acuerdo a la gravedad de la lesión, al tipo de deporte que practicaban. Ya lo ven ahí, 12 fútbol, 35 eran atletas. 19 eran pertenecientes a cuádriceps, a recto anterior del cuádriceps, y 28 fueron de bíceps femoral. Y más o menos el 50% eran de un grado 1 y el 50% de un grado 2. ¿De acuerdo? Se valoraron varias cosas. Valoramos el ratio porque a todos se les hacía PRP, a todos se les hacía también su PRS, y se analizaban las composiciones del PRP y del PRS. Como vemos, la composición del PRS con respecto a la del PRP era que el PRS era mucho menos proinflamatorio, mucho más antiinflamatorio, casi 500 veces con respecto a la interleuquina 1 beta, casi 5 veces con respecto a la interleuquina 8 y casi 2 veces y media con respecto al TNF-alfa. Y por el contrario, los prorregeneradores y antiinflamatorios ven que están muy elevados en el PRS. Se hicieron pruebas de a ver si había en cultivos de mioblastos migración selectiva. Se enfrentó el mioblasto por un lado a un estímulo con PRS, por otro lado un estímulo no selectivo con su PRP, y se vio que el 92,5% de los fibroblastos se desplazaban hacia el lado del PRS. De hecho, en 6 horas pueden ver en la imagen inferior cómo se desplazaban muchos mioblastos hacia la zona derecha, que era la zona del PRS. También se hizo otro doble estudio, un cultivo celular que se estimulaba o con PRP o con PRS. El que se cultivaba con PRP vimos que sí, se producía un estímulo, se producía un crecimiento de los mioblastos, pero nada que ver con el crecimiento que se producía en el PRS. En el PRS, el segundo día se producía una multiplicación por 4 del número celular y al día 4 pues el cultivo, bueno, ya ven, no es que llegara a confluencia, es que ya era una superposición de células miocíticas en este caso. Luego esto se aplicó a estos deportistas y vimos que el área de lesión se reducía muchísimo, prácticamente un 50%, 3 días después del primer tratamiento con PRS. Después, 3 días después del segundo tratamiento con PRS prácticamente no existía, y a los 9-10 días prácticamente no existía nada. En la ecografía pueden ver una lesión de grado 2, en este caso es un isquiotibial, era el bíceps femoral, en un jugador de 34 años, que vemos cómo a los 10 días se produce una regeneración ad integrum. Es verdad que todas las ecografías son muy criticables. También tenemos resonancias en 3 teslas,
donde vemos una lesión muscular de grado 2 en una unión miotendinosa del semitendinoso, en la imagen de la izquierda del todo de mi pantalla, supongo que ustedes la verán a la derecha. Al cuarto día de un único implante de PRS muscle, vemos cómo se ha formado, y esto se ve muy bien, tejido de granulación que ocupa absolutamente toda la lesión, y el 35 día, después de 3 implantes, vemos regeneración ad integrum. Esto es un resultado que nunca lo habíamos visto. Respecto al return to play de estos jugadores, vemos que más o menos más del 50% de los atletas sometidos a este tipo de tratamiento, antes del día 10 habían vuelto a su actividad deportiva habitual, habían cumplido el return to play. En el caso de los grado 3 fue un poco más tarde. Más del 50% se recuperaban aproximadamente antes del día 18. Y sobre todo una cosa muy importante, cuando hicimos comparativas con los tratamientos que teníamos hechos con los citoquinas procedentes de plaqueta a las citoquinas generadas con el sistema de crosstalk en laboratorio, vimos que en el PRS durante un año no ha habido recidivas y en el PRP pues teníamos un 10% de recidivas, que no es tampoco mucho, pero algo había. En el caso de la Universidad de Nebrija se presentó un trabajo sobre tendón. Aquí también conocemos muy bien los mecanismos de crosstalk que se establecen entre los macrófagos y los tenocitos a la hora de establecer un fenómeno inflamatorio que consiga regenerar la lesión. Aquí el trabajo se hizo sobre 50 pacientes, 9 mujeres, 41 hombres. Se utilizaron tendones aquíleos, tendinosis aquíleas y tendinosis patelares, todas también más o menos al 50-50 eran de grado 2, grado 3, un poquito más grado 2 que grado 3. Y se establecieron los mismos sistemas de control, el mismo sistema de trabajo. Se vieron que el análisis citoquímico, el perfil citoquímico del PRS era mucho más antiinflamatorio y anabólico, y el del PRP era mucho más catabólico y proinflamatorio. También se sometió a tenoblastos al estímulo con PRS y PRP y se vio que a las 6 horas había una gran, cerca de un 94% en este caso, una gran migración de los tenoblastos hacia la zona de estímulo con PRS. En el caso de cultivo con tenocitos nos ocurrió exactamente lo mismo, no tan exagerado como en el caso muscular, pero aquí también se ve que cuando se estimulaban esos cultivos celulares con PRS, veíamos que en el día 2 se multiplicaban prácticamente por 7 y en el día 4 prácticamente por 60, una barbaridad, hecho que no se veía con el PRP. Y en el caso del return to play veíamos lo mismo. Veíamos una disminución, una vuelta al trabajo deportivo mucho más anterior con el PRS que con el PRP. De hecho, podemos ver la ecografía arriba, cómo se trata una tendinosis y vemos la imagen pre y post creo que era de un tratamiento, no lo sé exactamente ahora, de extremidad inferior derecha de un deportista de una tendinosis patelar. Bien, aquí vemos el return to play de las tendinosis, también un acortamiento en los return to play tradicionales que conocemos, salvaje diría yo, mucho mayor, y luego en cuestiones de recidivas también vimos lo mismo. En los casos de PRS no se ha observado ninguna recidiva al año, en los casos de PRP se ha observado un 18% en el caso de la tendinosis patelar y un 27% en el caso de la tendinosis aquilea, que insisto, tampoco es mucho, pero es muchísimo más que lo que vemos en el PRS. Nada más, muchas gracias por su atención y este es mi mail y me tienen aquí a su disposición para lo que ustedes deseen. Muchas gracias.